Desde la prisión, uno de los mayores teólogos del siglo XX escribió sus mejores cartas y escritos hablando sobre la fe en un mundo completamente secularizado, ese rol de la iglesia en esta sociedad actual. Este teólogo es Dietrich Bonhoeffer, y este pastor dio su vida con tal de predicar la verdad en un mundo que se estaba dejando llevar por distintas ideologías políticas. Se opuso al régimen nazi y estuvo dispuesto a entregar hasta su vida con tal de oponerse a ideologías que iban en contra de la palabra del Señor y con tal de poder ayudar a su prójimo. Él escribió una frase tremenda que decía: solamente aquel que clama por los judíos puede cantar cantos gregorianos. Es decir, solamente podemos alabar a Dios en la medida en que estamos ayudando a nuestro prójimo. Es por eso que nosotros vamos también a estudiar durante todo este trimestre la carta a los tesalonicenses y a los colosenses, porque son cartas escritas desde la prisión del apóstol Pablo. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estamos comenzando este año 2026 estudiando la palabra del Señor, una nueva lección. Y qué bueno poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar ahora esta nueva lección en este nuevo trimestre que trata acerca de las epístolas del apóstol Pablo hacia los filipenses y los colosenses. Y vamos a estar estudiando para poder iniciar un poco el contexto en el cual Pablo escribe estas dos epístolas, que tiene que ver con la prisión. Y el versículo para memorizar se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice: regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. No hay nada mejor que comenzar el nuevo año junto a la palabra del Señor. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene un plan perfecto durante este año 2026 y lo mejor que podemos hacer es colocar todas aquellas cosas a sus pies. Por eso, para poder iniciar el estudio de esta lección, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar junto a ti en este primer sábado de este año 2026 y rogarte, Señor, que tú nos puedas bendecir a cada uno de nosotros. Estamos estudiando la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, y al estudiar tu palabra queremos sobre todas las cosas encontrarnos contigo, Señor, porque tú eres lo principal de todo. Bendícenos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, estamos estudiando perseguidos pero no desamparados, ¿ya? Estamos estudiando el contexto para poder iniciar e introducirnos a la carta de los filipenses, a la carta de los colosenses, porque hay temas centrales en cada una de las cartas, pero para poder iniciar tenemos que hablar un poquito de el apóstol Pablo y sus prisiones. Estas cartas fueron escritas desde la prisión. Ya, lo más probable es que haya sido en la primera prisión en Roma de el apóstol Pablo en el año 61, año 62 después de Cristo se fueron escritas estas dos cartas y tienen como objetivo darle en primer lugar a los filipenses. ¿Ya? La ciudad de Filipos era una ciudad importante de Macedonia. Recordemos que cuando uno lee Hechos capítulo 16 se nos sale un poquito del contexto de cómo Pablo llegó a Macedonia y fue a través de una visión. Vio a un varón macedonio que le dijo: por favor, predícanos aquí, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Y llegaron a Filipos, fue la primera ciudad que llegaron, y desde ahí Filipos comenzó a expandirse en el evangelio en todo ese lugar. Después se fueron un poquito más al lado, que queda Tesalónica, y siguieron predicando de la verdad, pero pasaron también por dificultades porque cayeron en la prisión, ¿ya? Y ahí pasaron por distintas dificultades también en la ciudad de Filipos. Ahora, ¿por qué era tan importante Filipos? Bueno, ustedes recordarán un personaje importante de la cultura antigua que es Alejandro Magno. ¿Ya? Alejandro Magno. La verdad es que esta ciudad de Filipos era una ciudad para el siglo IV a.C., una ciudad pequeña que se llamaba Crénides. Y de repente llegó Filipo II, junto a su esposa Olimpia, ya madre de Alejandro el Magno, ya padre de Alejandro el Magno, y llegaron a esta ciudad Crénides pequeña, chiquitita, y le cambiaron el nombre y ahí instaló prácticamente su capital y le puso su nombre a la ciudad, ¿ya? Y de ahí viene el nombre Filipos. Entonces fue una ciudad importante, comercial, ya hay diversas religiones, ya llegaban de distintos lugares, diversas personas, por lo tanto habían distintos tipos de dioses, ya dioses más masculinos que femeninos, pero todos estos dioses, ¿cierto?, tenían sus adoradores. Los griegos, ¿cierto?, adoraban.
a estos dioses. Y llegó a ser una ciudad tan importante que cuando ya es capturada por los romanos o es conquistada por los romanos en su tiempo, ya varios soldados romanos después de la guerra se van a asentar en la ciudad de Filipos, se van a quedar allí y va a ser prácticamente una ciudad independiente romana. Por eso a los que nacían en Filipos se les daba la ciudadanía romana y había un pretorio, todas aquellas cosas, y por lo tanto también, como había guardias, había soldados, era una ciudad importante, ya a los que nacían allí se les daba la ciudadanía romana, ya eran ciudadanos romanos ya en Filipos. Por eso era una ciudad tan importante, una ciudad comercial, y va a ser clave que el apóstol Pablo llegara a ese lugar y desde ahí se expandiera el evangelio por toda Macedonia, ya por todos esos lugares, ya que son las ciudades griegas. Claro, se hablaba también en latín, seguramente, pero el idioma común era el idioma griego, el griego koiné, que era el idioma comercial de aquel tiempo, y en griego fue escrito también el Nuevo Testamento. Entonces, Filipense era una ciudad, o sea, Filipos era una ciudad importante y por eso esta carta a los filipenses va a ser una referencia importante. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ya lo dijimos, Pablo se encontraba en prisión, ya, en prisión. Entonces es complicado cuando uno está en prisión, ya, de hecho, cuando nos habla de Pablo como el prisionero de Jesucristo, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 1 y Filemón capítulo 1, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Ya? Pablo se llama así como un prisionero de Cristo, pero con un propósito especial, es decir, por los gentiles, para poder predicar a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los de toda la región de Galacia, a todas aquellas cosas. Y en Filemón 1.1 dice lo siguiente, Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ya? Pablo se identifica así como alguien que padece por causa de Cristo. Pero ahora viene lo interesante de la carta a los filipenses, porque el tema central, o uno de las temáticas, una de las palabras que más se repite por lo menos 4 veces, tiene que ver con gozo. De hecho, el versículo para memorizar, ustedes leyeron, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Y en verbo como regocijarse aparece por lo menos 11 veces en la epístola a los filipenses. Y esto es como una de las temáticas centrales, es decir, en medio de la adversidad, en medio de las complicaciones, el apóstol Pablo dice, hay que regocijarse, tenemos que alegrarnos, tenemos que vivir con el gozo de Cristo. Por eso esta carta a los filipenses es llamada como el himno ya del gozo del apóstol Pablo. Es decir, Pablo está llamando a todos a que se gocen, a que se regocijen, a que estén contentos, a que estén alegres, aun cuando estén en cadenas y en prisiones, porque se puede hacer mucho por la causa de Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante para el apóstol Pablo. Y Pablo venía a sufrir. ¿Ya? Pablo venía, ¿cierto?, con esa agonía, esa palabra que se va a repetir también, esa agonía por Cristo, por estar en las prisiones de Cristo. La palabra agonía se refiere también o se utiliza cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní y agoniza, ya la palabra agonía en griego, ya por causa, ¿cierto?, del peso de llevar la responsabilidad de la salvación del mundo entero. Entonces Pablo lleva, ¿cierto?, en sí las marcas de Cristo. Pablo se alegra, Pablo se goza, en temática principal, ¿cierto?, en esta epístola a los filipenses, pero también hay otras temáticas, ¿ya? No solamente habla acerca del gozo, sino habla acerca de Dios como tema central en la epístola a los filipenses. Después habla como Jesucristo o Cristo Jesús como el Salvador, a quien tenemos que nosotros aferrarnos, es otra temática importante en los filipenses, ¿ya? Y otra temática importante tiene que ver con la vida cristiana, ¿ya? Con cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos frente a las adversidades que nosotros podemos pasar en esta vida. Y Pablo lo va a dejar claro, ¿no? O sea, ser prisionero por causa de Cristo es un motivo para gozarse, es un motivo para alegrarse, es un motivo, ¿cierto?, para también seguir predicando el Evangelio. ¿Ya? Entonces recordemos que cuando pasó por Filipos estuvo encarcelado el apóstol Pablo, pero hay una historia allí cuando él estuvo en la cárcel de que hay un terremoto, ustedes se acordarán, el carcelero piensa que todos se arrancaron, que todos se fueron, y se va a suicidar, y el apóstol Pablo le dice, no te suicides, estamos aquí, estamos todos, nadie se ha ido. Entonces se le permite predicarle la palabra a este hombre y cree él y su casa y son bautizados,
Y ahí nosotros tenemos a los primeros creyentes de Filipos, es decir, ciudadanos romanos, guardias romanos que se encuentran con Jesucristo y deciden seguirlo a Él y comenzar una vida nueva en Él por el testimonio que tenía el apóstol Pablo junto a sus colaboradores, junto a sus amigos. Ustedes saben que siempre lo acompañaba Timoteo, Silas, Lucas también estaba allí siempre para poder apoyarlo. Entonces desde allí el apóstol Pablo predica en la prisión y da un ejemplo de cómo nosotros, frente a todas las adversidades que nosotros podamos padecer, tenemos que estar alegres, contentos, predicando la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no era fácil estar encarcelado, no era sencillo estar encarcelado, sobre todo cuando es injusto el encarcelamiento. Recordemos que él era ciudadano romano, de hecho cuando él sale, termina y él dice, y la gente se preocupa, los guardias romanos se preocupan porque lo azotaron, lo castigaron, le dieron con todo, y después se alteran, ¿no? Se preocupan porque él les dijo que era un ciudadano romano y que no merecía ese trato, y por lo tanto le dice, por favor, vete tranquilo, vete en paz, no queremos tener ningún problema porque él había maltratado a un ciudadano y habían pasado a llevar sus derechos como ciudadano romano. Muy bien. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿cuál es la fortaleza del apóstol Pablo en medio de la dificultad? Bueno, aferrarse a Cristo Jesús, el Espíritu Santo que actúa en su vida, que actúa en su corazón, le da la ayuda para poder afrontar cualquier tipo de dificultad que pudiese sobrevenir. De hecho, 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 7 nos dice lo siguiente, leo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, es decir, completamente armado con la palabra del Señor. ¿Ya? Esa es la fortaleza del apóstol Pablo. ¿Ya? En medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de las cárceles, el apóstol Pablo confiaba en la palabra de Dios y confiaba en que el Espíritu Santo iba a estar junto a él para que él pudiese cumplir con su propósito, porque había recibido una visión de predicar el mensaje allí, en Macedonia. ¿Ya? Recordemos que todo esto viene, ¿cierto?, por una visión que tiene el apóstol Pablo de ese ciudadano macedonio que lo invita a ir a ese sector para poder predicar el mensaje. Por lo tanto, había gente que tenía que creer porque el Señor le había mostrado que había mucha necesidad. Y el Señor nos lleva así también a nosotros a distintos lugares. ¿Ya? No es que vamos a tener un sueño como el apóstol Pablo y alguien se nos va a aparecer, pero esto también puede pasar en nuestra vida. Recuerdo cuando colportaba, siempre nosotros pedíamos al Señor que nos dirigiera a los hogares correctos. Llorábamos en la mañana para que el Señor nos dirigiera a ese hogar que realmente necesitaba el mensaje de salvación. Y muchas veces golpeando puertas llegamos a hogares donde no solamente nos compramos los libros, sino que había una necesidad más allá de conocer a Cristo Jesús. Entonces, en ese caminar, en ese golpear puertas, había gente que realmente quería el mensaje, orábamos con ellas, estudiaban la palabra del Señor y muchos de ellos tomaron la decisión de bautizarse y muchos van a tomar su decisión muy prontamente, cuando ya falte poco para la venida del Señor, van a recibir esa convicción y la palabra del Señor dice, ¿no? O el Espíritu de Profecía dice que más de 1000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. ¿Ya? Es decir, se van a enfrentar con la verdad, van a tener esos libros que les van a estar predicando, por eso es el mensajero silencioso, y la gente va a convencerse de la verdad. Por eso una labor importante que nosotros podemos hacer es dejar literatura en los hogares, dejarles impresos, libros misioneros a las personas para que puedan tener la verdad allí, y el mensajero silencioso va a estar allí para que llegara la enfermedad, llegara la dificultad, llegara algún problema en la familia, el libro va a estar allí para poder ser leído, traer esperanza, gozo y sobre todo salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso es lo importante de la obra misionera que nosotros podemos hacer. Entonces, el Señor te guía cuando tú oras con un propósito especial de poder predicar su mensaje. Te lleva a los hogares correctos, te lleva con las personas adecuadas. Puedes pasar por dificultades, por supuesto, no estamos libres o exentos de pasar por problemas, pero siempre va a ser un gozo, siempre va a ser un regocijo estar en el servicio del Señor.
Y eso es lo que nos quiere dejar claro el apóstol Pablo cuando nos habla acerca de los filipenses, de Pablo cuando está allí con los Filipos, ¿ya? Entonces, Pablo quiere dejar eso muy en claro, ¿no? Pablo quiere que nosotros prediquemos en medio, ¿cierto?, de dificultades y que dejemos claro de que somos gozosos en el Señor en la medida, ¿cierto?, que cumplimos con la misión que Él nos entrega. Yo creo que ese es uno de los temas principales, ¿ya? Está en la cárcel, gozarse, regocijarse, porque nunca estamos desamparados, siempre Cristo está junto a cada uno de nosotros, ¿ya? Eso con respecto a los filipenses. Y con respecto a Colosas, a los colosenses que quedan más hacia el oriente, ya recordemos que queda Italia, después viene, ¿cierto?, Macedonia, y después ya viene la región de Galacia, ya más hacia el oriente, y allí en la región de el oriente está Colosas, cerca de algunas iglesias como la Odisea, ¿no? Cerca, ¿cierto?, de Éfeso, también allí, ya cerca de esos lugares, bueno, nos encontramos, ¿cierto?, con Colosas. Y los colosenses tenían problemas, tenían dificultades. Ya esta carta también fue escrita desde la prisión, también aproximadamente en la sexta década del primer siglo, años 61, 62, quizás 63, por allí fue escrita esta carta. Y la temática principal tiene que ver con la herejía. ¿Ya? Habían problemas con los colosenses. La Biblia no nos dice claramente qué problemas tenían. De hecho, esta carta, por su estilo particular, ya por su forma de escribirse, por la naturaleza, ¿no?, las características, ¿cierto?, en la cual se escribe, ¿cierto?, su estilo literario, muchos eruditos hoy en día cuestionan si realmente fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Ya? Se está cuestionando, ¿cierto?, el origen de esta carta de parte del apóstol Pablo, pero nosotros que creemos, ¿cierto?, en la revelación y creemos lo que dice la Escritura y no cuestionamos, ¿cierto?, y no hacemos una teoría de las fuentes, creemos, ¿cierto?, que realmente fue escrita por el apóstol Pablo, aún con sus variantes, ¿no? ¿Cuál era el problema que tenían los colosenses? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos porque a ciencia cierta no nos dice específicamente si eran gnósticos, si eran problemas, ¿cierto?, con la filosofía griega, si eran problemas con los judaizantes, si eran problemas específicos, ¿cierto?, que tenían que ver con observancias ancestrales, ¿cierto?, de dioses paganos, eran problemas de rituales, de sábados, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta, pero tenían ciertas dificultades los colosenses. Entonces, se nos habla un poquito acerca de la herejía. Ese es uno de los temas principales ya que con respecto a los colosenses que vamos a estar estudiando un poquito más adelante. Y también se nos trata acerca de una temática que es interesante, que tiene que ver con la esclavitud. Ya, la esclavitud, de hecho, ustedes recordarán, ¿cierto?, el caso de Onésimo, y la escuela sabática nos habla acerca de Onésimo, ¿ya? Que de hecho otra carta a Filemón se habla acerca de que por favor Filemón tratara a Onésimo, que era un esclavo de él, con cariño como a un hermano en Cristo Jesús, ¿ya? Y nos habla acerca de esto, ¿no? Es una revolución social porque, claro, se permitían los esclavos, pero el apóstol Pablo decía que Jesús nos trae esa igualdad, ¿ya? Esa igualdad originaria de que nadie es esclavo de otro, nadie le pertenece a otro, porque finalmente todos somos hijos de Dios y por lo tanto no hay esclavo ni libre, no hay siervo, no hay nada, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales porque todos somos hijos ante Dios, ¿ya? En Cristo Jesús. Esa condición de igualdad que trata el apóstol Pablo en sus epístolas es tremenda, y ahora, cierto, lo quiere hacer práctica en Filemón con el caso de Onésimo, ¿ya? Y Colosenses, ¿cierto?, nos habla acerca de esto. Colosenses capítulo 4, versículo 9 nos dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber, ¿ya? Y recordemos, ¿cierto?, que la carta a Filemón es llevada por Onésimo a Filemón y dice lo siguiente: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, es decir, en la realidad, como también, ¿cierto?, en el espíritu como cristianos, pero en la realidad, ¿no? Es interesante lo que nos trata acerca de esta temática, ¿no?, de los colosenses, porque es una revolución cultural en su momento, en su tiempo, ¿ya? Y el otro tema que, aparte de hablar acerca de la herejía, estos problemas sociales que trata la carta a los colosenses, también nos habla acerca de la centralidad en Jesús, ¿ya?, como fuente principal de la verdad, ¿ya?
de Él proviene, ¿cierto?, la verdad que nosotros tenemos que tratar. Ahora, es interesante porque algunos han cuestionado también, otra razón por la cual han cuestionado si Pablo escribió realmente Colosenses, porque habla acerca de una escatología realizada, es decir, que nos habla acerca de vivir, ¿cierto?, ahora con Cristo Jesús el reino de Dios y no esperando a su segunda venida de Cristo. Es un énfasis que trata acerca de los colosenses. Obviamente también habla acerca de Cristo Jesús en su segunda venida, pero nos habla acerca de el aquí, de el ahora. Y está esta tensión que siempre está en la teología del apóstol Pablo del ya y el todavía no. Es decir, ya vivir en el reino de la gracia, pero el todavía no, porque todavía no va a ser completo hasta que venga Cristo Jesús. Entonces es interesante, ¿ya? Otra cosa que también nos habla acerca de Filipenses y Colosenses, que trata la lección de escuela sabática para ya ir finalizando este estudio introductorio, tiene que ver con la dirección hacia quien estaban escritas estas cartas. Entonces se habla acerca de que estas cartas, tanto Filipenses como Colosenses, fueran escritas no solamente a los miembros de la iglesia, sino sobre todo a los líderes. Es decir, el apóstol Pablo instalaba líderes en la iglesia. De hecho, Lucas pudo haberse quedado mucho tiempo con los filipenses, ¿ya? Pudo haber estado bastante tiempo junto a ellos, siguiendo predicándoles, siguiendo hablando. Y esta carta nos habla de episcopos, nos habla de diáconos, es decir, de líderes de la iglesia, que se quedaron y que el apóstol Pablo formaba para que cuidaran, velaran, pastorearan a la iglesia y estuvieran al tanto de las situaciones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. De hecho, de esa forma se entera el apóstol Pablo de las cosas que ocurrieron, ¿cierto?, con los colosenses, ¿ya? Porque de repente llegó allí un líder de la iglesia de los colosenses, ¿ya?, Epafras, que trae, ¿cierto?, este mensaje al apóstol Pablo, que seguramente fue uno de los primeros conversos del apóstol Pablo, ya cuando el apóstol Pablo fue a predicar a esa región. Seguramente, ¿cierto?, pasó de Éfeso y fue, ¿cierto?, a los colosenses y fue a predicarles la verdad y les llevó la verdad, y después llega el apóstol Pablo y les deja claro, ¿cierto?, más la verdad, y llega con esta noticia, ¿cierto?, de lo que está pasando a los colosenses. Entonces el apóstol Pablo empieza a escribir, ¿ya? Entonces Epafras fue uno de los primeros conversos y era uno de los líderes de la iglesia de Colosas. Entonces hay una estructura, ¿ya? Hay una estructura, es decir, hay líderes a cargo, ¿ya? Esta estructura administrativa va a ser el modelo bíblico, el modelo, ¿cierto?, del neotestamentario, que va a servir a la iglesia, ¿ya? De la Reforma Protestante, de la Iglesia Adventista, para poder entender cómo se tiene que organizar la iglesia. Si bien nosotros como adventistas tomamos el modelo organizacional, ya copiado, ¿cierto?, el modelo pastoral distrital de los bautistas, sobre todo de los metodistas, ya con la fórmula distrital, la forma de hacer el ministerio, sin duda, ¿cierto?, nuestro modelo eclesiástico está basado plenamente en el Nuevo Testamento. Es copiado de otros, el modelo, ¿cierto?, pero tiene un fundamento profundo en la palabra del Señor. Su estructura viene de allí, es decir, está inspirado por la palabra del Señor. Y así lo dejaron en claro los pioneros, ¿ya? Copiamos modelos de otros, sí, pero también estudiamos, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto?, que realmente esto tiene que funcionar de esta manera, y así tiene que funcionar el liderazgo y la organización dentro de la iglesia adventista. Entonces, todas estas cosas nos ayudan, ¿cierto?, a comprender un poquito más tanto las cartas, ¿cierto?, a los filipenses como también la carta a los colosenses. ¿Ya? Nos estamos introduciendo, ¿cierto?, en estas cartas que nos hablan acerca de Cristo Jesús, nos hablan acerca de los problemas de herejía que pudieran haber surgido, nos hablan también acerca de las realidades, nos hablan acerca del gozo, nos hablan acerca de la problemática del apóstol Pablo de estar en prisión, pero también nos dan esperanza en que Cristo va a llegar prontamente, nos dan esperanza en que el Espíritu Santo actúa tanto en los filipenses como en los colosenses y también puede actuar hoy en día para que nosotros podamos dirigir nuestra vida. Así como las iglesias tenían sus problemáticas, tenían sus dificultades al inicio de la historia de la iglesia, también hoy en día hay dificultades, hay problemas, pero siempre tenemos que centrarnos en la predicación del mensaje, en la predicación del evangelio, porque eso es lo más importante frente a cualquier dificultad, frente a cualquier problema. Tenemos que gozarnos porque estamos padeciendo como padeció Cristo Jesús. Por eso escribía, ¿no?, el apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? O sea, no hay nada más importante sino Cristo Jesús. Me gozo en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo deja muy claro el apóstol Pablo. Para nosotros también el vivir tiene que ser
Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te acompañe y que comencemos este año 2026 tomados de la mano del Señor, gozándonos en Él y entendiendo, ¿cierto?, que todo tiene que ser Cristo Jesús para cada uno de nosotros.